Ok, ¿tu Dios es bueno? Sí, ¿El Dios de tu Biblia es todopoderoso? absolutamente. Porque mis premisas para hoy son estas. Primero, si tu Dios es bueno, debería querer eliminar el mal. Y segundo, si tu Dios es todopoderoso, debería poder eliminar el mal. Sin embargo, el mal existe. Guerras, asesinatos, corrupción, enfermedades, terremotos, niños que sufren y personas inocentes que mueren. Entonces, tenemos tres posibilidades. O Dios quiere acabar con el mal, pero no puede, y en ese caso no es todopoderoso. O puede acabar con el mal, pero no quiere. Entonces, no es perfectamente bueno. A lo mejor quiere y puede, pero aún así permite que continúe. Y entonces tenemos que preguntar, ¿por qué? No estoy hablando solamente del mal provocado por seres humanos. Un asesino puede elegir matar, pero ¿qué libertad explica un terremoto, una enfermedad o el sufrimiento de un niño, por ejemplo? Además, si Dios creó el universo sabiendo perfectamente todo lo que sucedería, entonces sabía de antemano cada tragedia. Por eso mi pregunta permanece. Si Dios puede detener el mal y es perfectamente bueno como proclama el cristianismo, ¿por qué no lo detiene ahora? Ok, voy a responder tu pregunta, pero primero quisiera entender algo. Para ti, ¿qué es el mal? El mal se entiende desde el sufrimiento, el daño, la injusticia, la violación de valores humanos. Es decir, algo es malo porque perjudica a otros, destruye el bienestar o contradice principios que consideramos moralmente importantes. Bien, gracias por responder. Pero en base a tu contestación nace una pregunta que no se puede dejar pasar. ¿Son esos valores que me acabas de mencionar objetivamente verdaderos o son construcciones humanas? Si todo lo que existe finalmente es materia y procesos naturales, ¿qué es lo que tú crees? ¿Sobre qué fundamento podemos decir que algo es objetivamente malo, incluso si una sociedad entera lo aprueba? Para el cristiano, el mal no es simplemente aquello que nos hace sentir mal, ni una opinión cultural. El mal es fundamentalmente rebelión contra el carácter y la voluntad de un Dios moralmente perfecto. Por eso, Primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. El bien tiene un fundamento objetivo porque está arraigado en Dios mismo. Dios no inventa arbitrariamente lo bueno, sino que Él es la medida de lo bueno. Y aquí está el punto que quiero dejarte claro. El ateo puede reconocer, denunciar o combatir el mal, pero debe explicar de dónde viene la obligación de llamarlo objetivamente malo. Por otra parte, el cristiano puede hacerlo porque el bien y el mal no dependen de nuestras preferencias, sino que tienen fundamento en Dios. Por eso, antes de preguntar por qué Dios permite el mal, hay que responder una pregunta todavía más profunda. ¿Qué fundamento tienes para afirmar que algo es realmente malo? Ahora, atendiendo a tu pregunta inicial, tu argumento tiene una suposición que todavía tienes que demostrar. Que un Dios bueno y poderoso necesariamente tendría que eliminar inmediatamente todo el mal que existe. Eso no se sigue lógicamente. Incluso en nuestra experiencia sabemos que permitir algo malo temporalmente puede tener una razón moralmente justificable. Por ejemplo, un médico permite una cirugía dolorosa porque busca un bien mayor. Un padre permite que su hijo se le inyecte sabiendo que le dolerá porque espera un bien mayor. La pregunta entonces no es simplemente ¿por qué Dios no elimina el mal inmediatamente? La pregunta correcta es ¿existe una razón moralmente suficiente por la cual Dios podría permitir temporalmente el mal sin dejar de ser bueno? La respuesta a eso es sí. Primero, Dios creó seres moralmente responsables. Génesis capítulo 1 presenta la creación como buena. El mal no aparece como algo que Dios necesitara para crear el mundo. Luego Génesis capítulo 3 presenta la entrada del pecado mediante la rebelión humana. Y Santiago 1:13 dice que Dios no es el autor de la tentación al mal. Por tanto, el cristianismo no dice que Dios sea moralmente responsable de las decisiones perversas de sus criaturas. La libertad tiene consecuencias reales. Si quieres un mundo donde nadie pueda hacer jamás el mal, puedes conseguirlo. Elimina la responsabilidad real de las decisiones moralmente significativas y tendrás un mundo sin maldad. Pero entonces tampoco tendrías responsabilidad moral auténtica porque serías nada más que un robot.
Pues es que tu respuesta solamente responde de forma parcial. Aceptemos que el asesinato procede de una decisión humana, pero ¿y los terremotos? El cáncer y los bebés que nacen con enfermedades. Además, Dios podría conservar nuestra libertad y simplemente impedir las consecuencias más terribles. Si alguien intenta matar, Dios podría detenerlo. ¿Por qué no lo hace? Y hay algo todavía más grave. Si Dios sabía que la humanidad caería, como dicen, ¿por qué crearla? Un Dios omnisciente sabía todo esto antes de crear, ¿no es así? Aquí debemos distinguir entre explicar el origen del mal y justificar la existencia temporal del mal. Desde luego que la Biblia no afirma que cada terremoto sea directamente causado por el pecado individual. Eso sería simplificación, pero sí presenta una creación afectada por la caída. Romanos 8:20 habla de la creación sometida a frustración y gimiendo mientras espera su liberación. Es decir, el problema bíblico no es solamente hay personas malas, es mucho más profundo. La creación misma está quebrada y espera restauración. Ahora bien, hay una segunda cuestión aquí. Tú dices, si Dios sabía que ocurriría, ¿por qué creó? Estás ignorando que conocimiento previo no equivale a causalidad. Que Dios sepa que una persona elegirá algo no significa que Dios obliga a esa persona a elegirlo. El cristianismo sostiene precisamente esta distinción, y aquí aparece algo fundamental. Dios no observa el sufrimiento de la humanidad desde una distancia cómoda. La respuesta cristiana al mal no simplemente es una teoría, es Cristo. Dios entra en la historia humana. Cristo experimenta rechazo, injusticia, dolor y muerte. Por ello, el cristianismo afirma algo radical. Dios no permaneció indiferente ante el sufrimiento humano, entró en él para redimir al ser humano. Aún así, eso todavía no explica por qué Dios permite atrocidades. Decir que Dios puede sacar algo bueno del sufrimiento no demuestra que necesitara permitirlo. Además, hay un problema con hablar de justicia futura. ¿Acaso no sería mejor que Dios simplemente eliminara el mal ahora? Es decir, si Dios puede hacerlo en el futuro, ¿por qué esperar? Cuando muchas personas sufren y mueren sin ver ninguna redención. Por eso a mí me parece que la explicación cristiana simplemente coloca la solución en el futuro. No. La Biblia no dice Dios permitirá el mal para siempre. Dice exactamente lo contrario. Dios está llevando la historia hacia un juicio definitivo y una restauración definitiva. Y aquí encontramos una diferencia fundamental entre nuestras dos cosmovisiones. El ateísmo puede describir el mal, puede condenarlo, puede decir esto es injusto, pero entonces aparece una pregunta filosófica profunda que te decía al comienzo. ¿En qué se fundamenta objetivamente esa afirmación? ¿Por qué algo es realmente malo y no simplemente algo que nuestra especie desaprueba? Si el universo es finalmente materia, energía, leyes físicas y procesos naturales sin propósito moral trascendente, entonces puedes decir, yo considero esto horrible, pero es mucho más difícil fundamentar, esto es objetivamente malo, independientemente de lo que cualquier ser humano piense. Desde tu posición, cosmovisión y filosofía, no existe contestación objetiva a eso. En cambio, el cristianismo tiene una explicación. El bien no es una preferencia humana. El bien está fundamentado en la naturaleza santa de Dios. Por eso podemos llamar al mal verdaderamente mal. De todas formas, tu Dios sigue teniendo el problema. Si puede acabar con el mal, ¿por qué todavía no lo hace? Porque la Biblia afirma que Dios no está ignorando el mal. Está aplazando el juicio mientras ofrece misericordia. Segunda de Pedro 3:9 enseña que Dios es paciente y que no quiere que nadie perezca. Y aquí está la paradoja. Tú me preguntas, ¿por qué Dios no acaba con el mal inmediatamente? Pero si Dios acabara hoy definitivamente con todo mal, también tendría que juzgar definitivamente a todos los responsables del mal. Y tendría que empezar contigo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué Dios juzgó tan rápidamente? Amigo, la paciencia de Dios no significa indiferencia. Significa que todavía existe oportunidad de arrepentimiento. Habacuc hizo precisamente la misma pregunta que tú. Dijo, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? El profeta vio violencia, injusticia, opresión y preguntó por qué Dios parecía guardar silencio. Y Dios nos respondió diciéndole, no existe el mal, sino que le mostró que el mal tiene límite y que el juicio tiene un tiempo determinado. El cristianismo no promete que el mal sea eterno, promete que será derrotado. Apocalipsis 21:4 presenta el destino final.
Dios enjuagará toda lágrima y ya no habrá muerte ni dolor. Y el punto decisivo es este. La cruz demuestra que Dios no es indiferente al mal. En la cruz, Dios no llama bueno el pecado, no relativiza la injusticia, no dice que el sufrimiento no importa, lo enfrenta. Cristo carga con el pecado y mediante su resurrección anuncia que la muerte tampoco tendrá la última palabra. Por eso mi respuesta final para ti es esta. El problema del mal no demuestra que Dios no exista, demuestra que vivimos en un mundo que necesita ser redimido. Y el cristianismo ofrece una explicación del cuadro completo: creación, caída, redención y restauración. El mal entró en la historia, pero no tendrá la última palabra. Dios no prometió que nunca habría mal, prometió algo mucho más definitivo: que llegará el día en que el mal no existirá más. Por ende, la pregunta no es solamente ¿por qué Dios permite el mal? La pregunta que cada uno de nosotros debe responder es: si Dios realmente va a juzgar el mal, ¿de qué lado estaré cuando llegue ese día? Y ahí el debate deja de ser solamente filosófico, porque se convierte en una cuestión personal. Si este video ha sido útil para ti, también lo puede ser para otras personas. Por favor, no olvides compartirlo, dejar un like o simplemente déjanos en los comentarios sobre qué versículo te gustaría que habláramos en el próximo video, ya que tu interacción con este video es indispensable para que el algoritmo de la aplicación lo recomiende a otras personas. Si tienes alguna pregunta en la que podamos ayudarte o ocupas oración por alguna situación especial, déjanoslo saber a través del Messenger por la aplicación en donde nos estás viendo, o simplemente escríbenos a este WhatsApp que aparece en pantalla.